Bueno, pues vamos a comenzar con la primera mesa, que lleva por título Hipertensión arterial y diabetes. Cedo la palabra a don Gregorio Martín, presidente de Acercacis. Buenos días, señores. Como novato en estas jornadas, no hemos hecho ninguna mención al día que hoy nos lleva a estar aquí, y entonces voy a pasar directamente a presentaros al doctor Roberto Robles, nefrólogo adjunto al Hospital Infantil Cristina de Badajoz, profesor asociado a la Medicina de la Universidad de Extremadura, director asociado a la Cátedra de Riesgo Cardiovascular de la Universidad de Salamanca, ha sido coordinador de trasplante del Hospital Infarta Cristina de Badajoz y actualmente encargado de la unidad de hipertensión arterial, Centro de Excelencia Europeo. Fue coordinador para España del registro de pacientes de European Dialysis and Transplant, asociación actualmente coordinador del Grupo de Prevención de Riesgo Cardiovascular y Renal de la Sociedad Española de Nefrología. Ha realizado más de 275 publicaciones científicas, incluyendo 33 libros, y ha impartido más de 160 cursos y conferencias. Buenos días, se me oye bien, ¿no? Muchas gracias a ALCE por invitarme una vez más a participar en esta magnífica reunión. Sería de desear que todos los pacientes tuvieran el mismo interés en colaborar que tienen los enfermos renales. Y, bueno, siguiendo con el orden del día, yo voy a hablar de lo que es hipertensión arterial, sal y riñón. La verdad es que, si lo vemos de un punto de vista habitual, deberíamos de pensar que casi es un resultado de la evolución, ¿no? Es decir, cuando éramos solamente un primo muy cercano del chimpancé, todavía la mayor parte de los hombres, o de lo que iba a ser el hombre, se alimentaban de frutas. No daba para mucho más. En la época en que del Homo afarensis o incluso del Pithecanthropo, los primeros, el hombre era casi la parte final de la cadena de consumición. Es decir, una vez que había comido el lobo o el león, venía la hiena, y de lo que quedaba después del lobo y de la hiena, eso poco era de lo que se alimentaba el hombre, del tuétano del hueso, de los pocos restos que quedaban. Cuando llegamos a la época del Pithecanthropo y del Cro-Magnon, pues ya éramos capaces de cazar y, bueno, pues en el momento final el Homo habilis, el Homo sapiens, diseñó la agricultura y a partir de ahí la capacidad de comer fue continua, alguna hambruna ocasional, pero en general el hombre tenía una alimentación continuada. Esto en el siglo XX, siglo XIX, siglo XX, se convirtió en el hombre actual, que no solamente es que tenga alimentación continuada, es que tiene más alimentación de la cuenta, que tiene disponibilidad a un recurso que era muy escaso y que fue la riqueza de las naciones en el siglo XVIII, que era el azúcar, que le permite tomar grandes cantidades de bebidas bicarbonatadas. Y a partir de ahí, pues debemos de asumir que la mayor parte de los hipertensos pues, suelen ser gente de este tipo. Cierto es que realmente la mayor parte de la humanidad no es obesa. Todos sabemos que las chicas nunca están gordas, están un poco hinchadas. Y también sabemos que los hombres nunca están gordos, es que están fuertes. Y además, en este caso más, porque es que el pobre se cayó al caldero cuando era pequeño en la marmita de la poción. No es que él haya querido estar gordo, fue un accidente natural. Sin embargo, si nosotros nos vamos a las estadísticas y vemos que los pacientes con insuficiencia renal acaban casi todos teniendo hipertensión arterial. Observen, si cogemos un aclaramiento mayor de 90, un filtrado mayor de 90, pues el porcentaje de pacientes que van a tener hipertensión es poco más de 10%. Pero si nos vamos a lo que todavía quizá no debíamos de considerar insuficiencia renal, pero sí consideramos enfermedad renal, que es entre 60 y 90, lo que es el estadio 2, ya prácticamente el 40% de los pacientes van a tener hipertensión. Si avanzamos un poquito más, nos vamos al estadio 3,
entre 30 y 60 de filtrado glomerular, pues el 70% de los pacientes van a ser hipertensos. Y casi el 80% si nos vamos al estadio 4. Si ahí metiéramos ya el estadio 5, el de menos de 15, lo que es la insuficiencia renal crónica terminal, cuando se va a comenzar casi diálisis, pues prácticamente el 90% de los pacientes van a ser hipertensos. Es decir, que hay una relación clara entre hipertensión e insuficiencia renal, y esa quizá no la podríamos explicar con tanta facilidad a través de la presencia de obesidad, porque ahora sí es relativamente frecuente ver pacientes con insuficiencia renal que son bastante obesos, pero en los orígenes, a la misma evolución de la enfermedad, hacía que fueran bastante delgaditos en los momentos finales. Normalmente se considera a Richard Wright, que trabajaba en ese hospital, en el Guy's Hospital de Londres, como el padre de la nefrología. Esto, como todas las cosas, es discutible. Este hombre vivió entre 1779 y 1858 y fue el primero que describió un síndrome, que unas veces es el síndrome nefrítico y otras veces es el síndrome urémico, de edemas, fibrosis a nivel de los riñones. Y ya en esta época, Bright señaló como parte del síndrome el hecho de que el corazón era mucho más grueso de la cuenta y estaba fibrosado. Es decir, él ya veía que había una relación, que con el paso del tiempo hemos visto que es muy frecuente, entre que exista un daño a nivel renal y exista un daño a nivel cardíaco. De tal manera que ese descubrimiento, que es bastante antiguo, se ha mantenido desde entonces hasta ahora. Bright realmente no tenía muy claro qué lo producía. Él lo más que llegó a decir o a sugerir en sus escritos es que probablemente había un factor que segregaba el riñón que producía daño en el corazón y que ese factor era el responsable de todas las alteraciones que se podían ver. Tuvo que ser este otro señor que ven aquí, que se llama Frederick Akbar Mahomet. Les resultará curioso el comienzo del nombre y el final. Este señor es hijo de un bengalí emigrado a Inglaterra, casado con una irlandesa. Estuvo en varios hospitales de Londres, entre ellos el Guy's Hospital, y fue el primero que describió o el primero que sugirió que la relación que había entre el daño en el riñón y el daño en el corazón era porque la tensión arterial estaba alta. Lamentablemente este hombre murió muy joven, observen que no llegó a cumplir 40 años, porque probablemente hubiera sido uno de los genios de la medicina, sin duda, entre otras razones, porque ni siquiera disponía de un esfigmomanómetro. El esfigmomanómetro, el primero que fue el de agua y luego el aneroide, los creó Theophrast von Bach allá por los años 1870. Es decir, este señor no llegó a conocerlo y él utilizaba esto otro. Esto es un esfigmógrafo y lo que mide es la amplitud de la onda de pulso. Son aparatos que ahora hemos vuelto a utilizar electrónicos para medir velocidad de onda de pulso, pero que este señor fue el primero que los describió y utilizando este cacharrito que lo que hacía era grabar ahí hasta cuándo subía el pulso, hasta qué punto estaba incrementado en los pacientes, fue el primero en sugerir que era la hipertensión la causante de la relación entre el riñón y el corazón. Pero claro, y yo tengo en cuenta que según los cardiólogos la presión arterial es un producto entre el volumen minuto cardíaco y la resistencia vascular, me resulta difícil entender qué pinta ahí el riñón o cómo puede producir hipertensión el riñón. Tenemos que ir un poquito más allá, o bastante más allá, en una diapositiva que les puede parecer compleja, pero que es realmente muy simple de cómo se produce la hipertensión arterial. Y si escalamos por este lado donde pone volumen minuto, veremos que depende de la precarga. Pero la precarga depende del volumen circulante. Y el volumen circulante depende de la masa del riñón. Depende de la ingesta de sal y de la capacidad del riñón para regularlo. Y esto se regula también por otro segundo sistema que es, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. De tal manera que en realidad la relación que hay entre el riñón y la hipertensión arterial está relacionada con la ingesta de la sal. ¿Qué es la sal? Bueno, todos sabemos que la sal en un principio era considerada como algo que era totalmente saludable.
si nos vamos a ver la época romana, la palabra salud que seguimos utilizando viene de sal. Se consideraba que era una cosa que daba salud a la gente. La palabra salubridad, que existe en castellano, pero solemos utilizar más bien sanidad que salubridad, procede de sal. Y lo más curioso, la palabra salarium, salario, el pago que recibían los esclavos no, pero sí las personas que trabajaban por un salario, era sal. En la época era una de las cosas más caras que había. Y, de hecho, durante siglos, la riqueza de las naciones o de algunos reyes estuvo basada en su capacidad para tener sal. Si van ustedes alguna vez a Innsbruck, comprobarán que la riqueza del obispo de Innsbruck se basaba en un monte muy cercano que es el Obersalzberg. Si van alguna vez a Cracovia, pues están las minas de Wielice, que eran la razón donde eran ricos los reyes de Polonia, por la sal que podían sacar de allí. Les recomiendo la visita a los dos sitios porque es muy bonito. Pero claro, ha pasado el tiempo y unos 2000 años aproximadamente después, si yo les pregunto a ustedes qué opinan sobre la sal, probablemente estarán de acuerdo con esta chica. La sal puede dañar su salud. La sal es peligrosa, puede hacer todas estas cosas: osteoporosis, cáncer de estómago, enfermedad renal, obesidad, ictus, enfermedad cardíaca, hipertensión arterial. ¿Dónde está el punto real del asunto? Bueno, la verdad es que no solamente hay una diferencia entre este señor, que por sus condiciones de vida podríamos pensar que está todavía en el periodo del hombre primitivo, y este otro señor que está en un país muy desarrollado. Este señor es mucho más obeso que este. Con lo cual, estaríamos de acuerdo con la idea de que probablemente esa sea la causa de que sea hipertenso. Pero, si nos vamos a ver la dieta que tiene un afroafricano y la comparamos con la que tiene un afroamericano, podemos ver que hay un pequeño aumento de las grasas, que explica la obesidad, un aumento, curiosamente dice aquí que tiene menos glúcidos, pero el tipo de glúcidos que toma son azúcares refinados, que es mucho peor, toma mucha menos fibra y, lo que es más importante, toma 6 veces mayor cantidad de sal al día que la que puede tomar este hombre, para el cual todavía la sal es algo importante, porque no es algo que pueda conseguir con facilidad. Para nosotros es una cosa muy barata, probablemente sea de los productos más baratos que podemos encontrar en un supermercado, pero en la mayor parte de las regiones de la Tierra es poco utilizable. Este señor que ven aquí se llama George Pickering, es uno de los pioneros o de las personas más importantes, no hay que confundir con su hijo, que también fue una persona importante, pero que era Thomas George, de la hipertensión. Y este hombre, como todos, al principio del siglo XX, pues comenzó a tratar a sus pacientes con dietas sin sal. Pero la verdad es que no se lo voy a leer entero porque es un poquito largo y además está en inglés y la traducción simultánea no siempre es buena. Pero lo que él venía a sugerir es que él creía que era imposible absolutamente que una persona pudiera hacer dieta sin sal toda su vida. Y es más, que lo que él había utilizado, lo que él había visto, es que tampoco servía mucho para controlar la tensión arterial. ¿Por qué? Bueno, pues él es un creador de una de las teorías, y es que al principio casi todo el mundo pensaba que en realidad, si ustedes cogen la sensibilidad a la sal, es decir, la capacidad que tiene un paciente para subir la tensión cuando se le da una dieta con sal, la distribución es una campana de Gauss, como casi todas las cosas en este mundo. La obesidad sigue una campana de Gauss, la inteligencia sigue una campana de Gauss, la sensibilidad a la sal tiene una campana de Gauss. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la mayor parte de la población es moderadamente sensible a la sal, y que en los valores extremos hay una parte de la población que es muy sensible a la sal y por tanto le sube mucho la tensión, y una parte de la población mucho más pequeña, que son los extremos, que no le va a subir la tensión por mucha sal que tome. Claro, la idea original, ¿cuál fue? Evidente. Son los sensibles a la sal los que son hipertensos. Lo que pasa es que el paso del tiempo demostró lo que estaba diciendo Pickering, que es que no todos los pacientes respondían, y entonces él fue el que describió o sugirió que en realidad es al revés. Hay dos poblaciones, unas que son hipertensos y de los cuales una parte importante, que debe ser la mitad o más, son sensibles a la sal, pero cuidado, que hay
un grupo de pacientes que no son hipertensos y, sin embargo, también siguen siendo sensibles a la sal. Es decir, que hay otros factores que impiden que les suba la tensión. De hecho, este señor, que está todavía vivo, que es Alberto Cianchetti, es uno de las personas más famosas de la hipertensión europea, son 89 años y todavía escribe todos los meses un comentario en el Journal of Hypertension, tiene una actividad realmente asombrosa, pues ya decía que el mayor avance terapéutico de la hipertensión fue la introducción de los diuréticos. ¿Por qué? Porque permitían hacer una dieta sosa menos estricta. Y esa es la cuestión. Entonces, a esta chica, su pediatra, con muy buenas intenciones, le dijo a sus padres, y espero que haya algún pediatra por aquí que me escuche y que se lo diga a sus compañeros, le dijo que no le dieran sal en la comida. Ni que decir tiene que la muchacha, cuando lograba capturar una loncha de algo que tuviera con sal, se quedaba tan a gusto, y sobre todo los padres comprobaron que cuando iba por la playa iba buscando las conchas para chuparlas. Claro, lógicamente. Voy a hacer aquí un inciso. ¿Tenía razón la pediatra? Pues, ¿qué quieren que les diga? Primero, no está demostrado que comer sin sal evite la hipertensión. Puede ayudar al tratamiento, pero no está demostrado que evite que aparezca. Con lo cual, realmente, prohibirle la sal desde que tiene unos meses de edad, pues podría no ser eficaz para nada. Segunda cuestión. Lo habitual es que las mujeres se vuelvan hipertensas a partir de los 55 años. Con lo cual, esta chica estaría sin comer sal durante 55 años para evitar ser hipertensa durante 30. Yo tampoco acabo de verle el balance terapéutico, pero se ve que el pediatra sí lo veía y los padres se lo creyeron. Bueno, pues está de aquello. Pero hay un asunto que es el más importante y que es el final. Como ustedes saben, el ser humano es esencialmente agua, y es agua con sal, porque procedemos, o al menos eso parece por la evolución, procedemos de criaturas marinas. ¿Qué significa esto? Significa que el interior del cuerpo, tanto en lo que es la sangre como el interior de las células, es su mayor parte agua, donde hay sodio, y el sodio está en grandes cantidades. ¿Qué significa? Que para el hombre tiene un instinto básico necesario, necesita tomar sal a lo largo del día, y por tanto su instinto le dice que tome sal, no que no la tome. Esa es la razón por la cual nos gustan a todos las comidas saladas, a unos más que a otros, algunos demasiado, también hay que decirlo, pero es básico que consigamos una cierta cantidad de sal. Tanto es así que si nos vamos a la evolución y asumimos lo que estamos hablando, los insectos tienen, se puede decir, un proyecto de glomérulo, que no es gran cosa, y los peces tienen un glomérulo desarrollado. ¿Y el glomérulo para qué sirve? Pues el glomérulo sirve para emitir grandes cantidades de agua a lo largo del día. Agua sin filtrar que se echa con la misma velocidad que se coge. Es decir, este señor, un pez puede hacer unos 150 litros de orina al día y no necesita ajustarla, porque puede echar los 150 litros y beber otros 150 litros sin problema y todos tienen sal. Porque está en el mar. En consecuencia, no necesita mecanismos de ajuste. Los primeros animales que pasaron a estar encima de la Tierra fueron los anfibios. Y viene en cuestión, ¿los anfibios estaban encima de la Tierra por capricho? No, en absoluto. Los anfibios estaban temporalmente encima de la Tierra porque su capacidad de retener sodio y agua era pequeño. Y de hecho, para que ellos pudieran pasar a retener sodio y agua, tuvieron que pasar dos cosas. Primero, que el tamaño del glomérulo se redujo, y segundo, que se creó, aparte de esta parte del túbulo que existe en todos los animales, se desarrolló el túbulo contorneado distal, que es el que permitía ajustar en ese momento la cantidad de sodio, de sal, que se perdía a lo largo del día. En los reptiles, este se desarrolla mucho más y comienza a desarrollarse, aunque aquí no se vea, lo que luego permitirá el desarrollo final, que es en los mamíferos el asa de Henle, que es el sitio, aquí pueden Henle Loop, es el sitio donde realmente se recupera la mayor parte de sal que se emite a lo largo del día. Piensen que lo normal es hacer unos 150 litros de orina, emitimos entre 1 y 2. Algunos emiten más dependiendo de lo que beban o dependiendo de otras cosas, pero 148 litros de orina son recuperados. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos estar. ¿Ustedes se imaginan lo que sería beberse 148 litros de agua al día?
Sería absolutamente imposible. De tal manera que el hombre tiene una necesidad fisiológica, una compulsión, a buscar la sal. Claro, esto tiene sus problemas terapéuticos, pero no del todo. Esto sería la imagen final de cómo viene a quedar un riñón ya completamente desarrollado y, como les decía antes, existe una primera filtración muy pequeña, una filtración a nivel del glomérulo, una recuperación pequeña a nivel del túbulo contenedor proximal, una muy alta a nivel del asa de Henle y luego ya al final en el túbulo contenedor distal se hace una segunda ajuste de la cantidad que no haya llegado a ser reabsorbida en el asa de Henle. Y de esa manera conseguimos mantener mantener una cantidad de sal ajustada y recuperar líquidos en el momento que se precisa. Tanto es así que se supone, bueno, habrán reconocido los que sean más mayores a Kunta Kinte, ¿no? Y habrán visto raíces cuando éramos más jóvenes o incluso más pequeños. Se supone que en realidad cuando se mira el porcentaje de hipertensión en los países en Norteamérica, los afroamericanos tienen mucha mayor posibilidad de ser hipertensos que los blancos y los de origen hispano. Y una de las razones a las que se ha atribuido es, razonablemente, que en las condiciones en que estos señores viajaban, porque ahora pagan por montarse en la patera, pero en la época los llevaban sin pagar. Las condiciones en que estos señores viajaban normalmente iban, primero eran barcos muy poco marineros, es decir, que los vómitos serían muy frecuentes, la cantidad de agua que se le daba era pequeña y, en consecuencia, ¿quiénes llegaban? Aquellos que tenían mayor capacidad de recuperar sodio de la orina. Es decir, aquellos que tenían una sensibilidad a la sal más elevada y, por tanto, eran capaces de sobrevivir al viaje. Esto explicaría en parte esa razón que estamos hablando. Pero hay otro sistema que va añadido aquí, este que estábamos hablando del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que regula los canales renales. Esencialmente, la parte principal que nos interesa del sistema es esto que ven ustedes aquí, que es la mácula densa. La mácula densa está justo a la entrada de donde comienza la unidad funcional del riñón, que es el glomérulo, y ahí detecta los cambios de sal. Es decir, aparte de que el riñón per se regule lo que va pasando del glomérulo en adelante, puede hacer un nivel de regulación anterior, antes de que llegue al riñón, a nivel circulatorio. De tal manera que la mácula densa actúa sobre el aparato yuxtaglomerular, que es esto, que ven aquí, y estas segregan esta sustancia, la renina, que pasa por varias transformaciones y finalmente produce, por un lado, aumento de reabsorción de sodio y, por otro, vasoconstricción. Es decir, que por un lado aumentaría el volumen minuto, como venían diciendo los cardiólogos, y por otro, produciría también un aumento de las resistencias periféricas, es decir, haríamos la ecuación completa. Volumen minuto por reactividad vascular, es decir, que sería capaz de producir hipertensión per se. Y esto ya se lo estarán imaginando, si nosotros nos vamos a la embriología, si volvemos hacia atrás, pues lo que veremos que es que en los peces no existe aparato yuxtaglomerular. No lo necesitan. Ellos no tienen que ajustar ninguna carga de sal. Lo que hay fuera es lo que entra dentro y vuelve a salir. No tienen mayores problemas para mantener ninguna carga de sal. A ellos les da igual. Y de hecho tienen un ambiente hipertónico, el sodio en los alimentos, como es lógico. Todos los alimentos que se comen en el mar están salados. El agua tiene siempre una cantidad permanente y viven con una presión arterial muy bajita, 10 milímetros de mercurio. Ninguno de nosotros sobreviviría con 10 milímetros de mercurio. Lo normal es morir por debajo de 40. O sea que realmente las condiciones en las que están, no sé si existe algún estudio sobre la presencia de enfermedades cardiovasculares en peces, pero probablemente sería importante averiguar hasta qué punto bajar tanto la tensión es interesante. Y prácticamente no tienen filtrado glomerular como tal. Es decir, no existe un mecanismo que haga por presión que salga el agua, sino que simplemente es, por su mismo volumen, va saliendo en dirección a los túbulos. Los anfibios, estos que comenzaron a ir a la Tierra, pues los anfibios siempre están pequeños ratos
en zonas secas, pero luego rápidamente vuelven siempre al agua para recuperar. ¿Por qué? Porque estábamos hablando, ¿el mecanismo es incompleto? Sí, pero ellos ya disponen de un aparato yuxtaglomerular. No está perfeccionado, no es como el de los mamíferos, pero ya disponen de un aparato yuxtaglomerular. Eso permite mantener un ambiente isotónico con un sodio ambiental que es variable. ¿Y es variable por qué? Porque cuando están en tierra es pequeño, pero cuando están en el agua puede ser bastante más alto, a pesar de que el sodio de los alimentos ya es bastante más bajo, porque ya no se alimentan de criaturas marinas, ya se alimentan de cosas que están encima de la tierra y, por tanto, la cantidad de sodio que recogen a lo largo del día es mucho más pequeño. Y ya tienen presión arterial, no muy alta, 50 milímetros de mercurio, pero ya comienzan a funcionar con presión arterial. Observen la relación que hay entre disponer de un aparato yuxtaglomerular y la presión arterial, porque es lo que regula la presión arterial del individuo. Nos vamos a los mamíferos. Tenemos aparato yuxtaglomerular. El sodio ambiental es mucho más bajo que en los anfibios, porque de momento nosotros estamos siempre encima de la tierra y no nos vamos al agua cada media hora a intentar recuperar la sal que no tenemos. Tenemos o teníamos poco sodio en los alimentos. La cantidad de agua de la que tenemos en disposición es limitada, y no es limitada en ningún sentido. Es decir, es que este bicho no se aleja nunca del agua. La necesita siempre, nosotros sí. Esa es la razón por la cual es limitada. Y ahora observen, la presión arterial media del hombre es mucho más alta. Son 100 milímetros de mercurio. Eso vendría a corresponder como normalidad aproximadamente a 130-80, o a 13,8 de cómo se define habitualmente. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues la consecuencia es que cuando se produce hipertensión arterial sistémica, se produce hipertensión arterial dentro del glomérulo, porque para que el glomérulo funcione necesita en los mamíferos e incluso en los anfibios un exceso de presión para que funcione, y eso al final va a producir esclerosis glomerular y va a producir una reducción del número de nefronas. Y cuantas menos nefronas tengamos, pues mayor va a ser la presión arterial. Es decir, que vamos a entrar en un círculo vicioso que explica por qué en España la segunda causa de entrada en diálisis es la enfermedad vascular hipertensiva. En España y en casi todos los países desarrollados, en algunos de los cuales no es la segunda, sino la primera. Y yo voy a acabar aquí con una pinceladita rápida, porque claro, a estas alturas se estarán pensando, bueno, entonces no es tan malo que yo tome sal, ¿no? Total, es una cosa necesaria. Total, no es un problema absoluto para la tensión. Total, hay diuréticos para tratarlo. Bueno, no es tan así, porque realmente si cogemos, hemos dicho que dependemos de la masa nefronal. Cuando tenemos un paciente renal, evidentemente la masa nefronal, la capacidad funcional que tiene el riñón es mucho más pequeña. En consecuencia, realmente a lo que se parecería esto sería esto. Es decir, sí, tenemos un riñón, pero el grifo de salida del riñón no deja pasar la sal que estamos tomando. Si lo quieren de otra manera, pues cuando uno tiene un riñón normal, funciona más o menos como ven ahí, ven todas las chimeneas funcionando, pero claro, cuando se produce hipertensión intraglomerular comienza a funcionar de más. Cuando se produce una disminución del número de nefronas, funcionan todavía con mayor fuerza, pero cuidado, funcionan cada vez menos fábricas dentro de ese riñón, y cuando ya estamos en una situación de insuficiencia renal avanzada, estamos hablando de estadio 4, pero podemos ir todavía un poquito más, hasta el estadio 5, pues evidentemente ahí quedan pocas fábricas funcionando, eso sí, funcionando a todo meter, que eso hace que al final se destruyan completamente. ¿Qué significa esto? Significa, evidentemente, que cuando tenemos el riñón funcionando podemos echar mucha sal, no pasa nada. Cuando tenemos menos riñón funcionando, pues la capacidad para excretar sal se va a reducir. En este sitio, por mucho que trabajen las fábricas, somos capaces de echar menos sal y al final la capacidad o la cantidad que podemos echar es muy bajita, incluso aunque esto esté trabajando a tope. En consecuencia, sí que es imprescindible que un enfermo renal restrinja la cantidad de sal que toma. Porque ya no es una cuestión de instinto. Su instinto le dice que tome sal. Es obvio.
Y le tiene que decir siempre que tome sal, porque si nuestro instinto no nos dijera que tomásemos sal, no habríamos llegado nunca a estar encima de la superficie de la Tierra y habríamos fallecido todos hace mucho tiempo. Pero, en realidad, lo que está pasando es que esto está atrapado y por encima se va a disparar el agua. Y es cuando se producen las situaciones de hipertensión, las situaciones de insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, mis recomendaciones finales. La sal de la dieta es, al menos en parte de la población, uno de los causantes de la hipertensión arterial. No quiere decir que sean todos. No obstante, incluso en aquellos en los que la causa de la hipertensión no es realmente el exceso de sal o no es su incapacidad para expulsar la sal, porque tengan un defecto genético que les impida expulsarla, incluso en cantidades de ingesta normales o bajas, el no tomar sal ayuda al tratamiento hipotensor. O sea, esto que decía el doctor Sanchetti, ¿fue importante que tuviéramos diuréticos? Sí, fue muy importante porque permitían dar una dieta sin sal menos estricta, pero el diurético es mucho más eficaz si además evitamos no pasarnos con la sal. Si nos pasamos con la sal, el diurético pierde eficacia. Y lo mismo sirve para casi todos los fármacos hipotensores, por no decir para todos. En consecuencia, no es imprescindible una restricción absoluta de sal, pero... Y por último, en la insuficiencia renal el problema no es la sal de la dieta, pero sí la incapacidad del riñón para excretarla. Por ello, es importante evitar la ingesta excesiva de sal. Pues nada más. Muchas gracias por su atención y por la invitación. Gracias.